Amén. Tome su asiento. Abra su Biblia en Job, capítulo número 14. Perdón, capítulo número 4. La semana pasada comenzamos a ver este pasaje. Es tan fácil estar delante de la presencia del Señor. Es tan dulce. El problema es cuando tenemos que estar delante de los hombres. Delante de Dios todo es dulce, todo es maravilloso. El tema es cuando tratamos con hombres. Genérico, hombre, mujer. Como dije algo malo y hablé solo de los hombres, por ahí algunas mujeres dicen, nosotras nos salvamos. No. Hombre o mujer. Y en este proceso que venimos trayendo, en la palabra que Dios nos está dando, la palabra al principio de año decía que Dios posicionará a la iglesia. Bien, estamos hablando de ser posicionados. ¿Y cómo nos posicionamos ante las diferentes situaciones? ¿Cómo nos posicionamos frente a la información? Y hablamos de algunos niveles de información. El primer nivel de información es el externo, el que viene a través de los medios masivos de comunicación, de todas las cosas que nos van bombardeando cada día y que cada vez son más, porque la tecnología permite que nosotros tengamos acceso a mayor cantidad de información, entonces hay mucha información. Información que algunas veces se contradice, se contrapone, y uno llega a la disyuntiva de decir, ¿quién tiene razón? Y entonces hoy, en una actitud netamente partidaria de Goebbels, los medios de comunicación saben que cuanto más veces se repite una mentira, más se establece como una verdad. Y cuanto mayor son los cañones que pueden disparar esas mentiras, se establecen como verdad. Entonces esto va alterando toda la información que nosotros vamos recibiendo. Pero esa es la información externa. Después está la información interna, que tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Y esto tiene que ver mucho con las cosas que nos sucedieron en la vida, que para algunos ciertos acontecimientos, ciertas situaciones no son nada. Y para otros, ciertas situaciones son gravísimas. Y eso tiene que ver con su pasado. Entonces, la información que llega es diferente. Ejemplo. Yo tenía una abuela postiza al lado de mi casa. Ella tenía todos sus hijos en muy buena posición económica. Sin embargo, la abuela Consuelo era tremendamente ahorrativa, porque ella había vivido la guerra. Entonces, por ejemplo, cortaba el pan, y esto lo hacía también mi abuela Emilia, cortaba el pan arriba de un repasador, porque en la época cuando ella era chica, las migas le tocaban cada día a un hermano diferente. Claro, yo entraba y prendía luces, y ella decía, llegó el hijo de Mitre. Y si no me miraba me decía, Anchorena. ¿Cómo diciendo, es rico, despilfarra? Pero son las percepciones que uno tiene. Claro, ella estaba a oscuras. Yo me acuerdo que se ponía en la puerta, dejaba entreabierta la puerta para mirar hacia afuera y estaba a oscuras. Y yo no podía entender que ella estuviera a oscuras. Es más, el que sabía que estaba ahí era quien la conocía, porque el que no la conocía no sabía que ella estaba ahí. Pero esas son percepciones, son cosas que a uno le suceden, cosas que uno va viviendo y son las informaciones internas, que suelen ser poderosísimas, porque las externas son poderosas, pero las internas son mucho más poderosas.
Y de repente si tuviste fracasos y las situaciones se van dando de determinada manera, tenés tendencia a que surja la información de ese fracaso. Y que brote y tu vida se genere, empieces a generar alrededor de tu vida una condición. Empezás a sentirte que en cualquier momento llega el fracaso. Y a esto hay que contraponerle la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Entonces, contraponemos la palabra de Dios a lo que las informaciones nos dicen. Y esto algunas veces confunde a algunos. Porque creen que uno está tomando un partido político, una posición política, y uno no está tomando ninguna posición política, uno está siguiendo una palabra profética. Y entonces, como los que manejan la información de un bando y de otro, dicen una cosa, dicen la otra, de repente uno se encuentra en una situación tremenda porque le tiene que decir lo contrario a uno y también le tiene que decir lo contrario al otro. Y entonces no queda bien con ninguno. Porque uno no está para quedar bien con nadie, sino que uno está siguiendo lo que dice una palabra de parte de Dios. Y eso es cuanto a la información externa. Ahora, la información interna, cómo Dios tiene que transformar mi vida, sacándome todas esas sensaciones y recuerdos del pasado, arrancando de mi alma todo lo que me ha dañado y todo lo que me ha destruido, porque Dios ha hablado sobre mi vida y lo que viene sobre mi vida es bendición. Cuando yo tengo esto en claro, todo es fácil. Cuando yo no tengo esto en claro, todo es difícil, porque se hace turbio. Y entonces Dios, sabiendo nuestras limitaciones, nos habla que Él nos da el don de discernimiento de espíritus, saber de dónde vienen esos espíritus, que producen esa información. Porque siempre el mundo espiritual está presente y siempre el mundo espiritual manda sobre el mundo natural. El que no es espiritual no lo entiende, no lo discierne, no lo comprende y entonces es atrapado por el mundo natural. Y en el mundo natural hay muchos que tienen muchas intenciones de llevarte para un lado para ellos ganar por el otro. Esta es la historia de la humanidad. Y algunos dijeron, no, esto nos pasa a nosotros porque somos subdesarrollados. Bueno, hoy a los países más desarrollados del mundo le está pasando exactamente lo mismo. Entonces no es cuestión de zonas ni de nivel de desarrollo. Es cuestión de que los que quieren apoderarse de todo, los que son los adoradores del Dios de papel, rectangular, si es euros, de colores, si es dólar, verde, van a hacer lo que fuera. Y Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Van a hacer lo que puedan para tener. Entonces dice, entonces tenemos que ser pobres para andar con Dios. Nada que ver. Tenés que ser rico pero tomado de la mano de Dios. Y eso ya hablamos hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas atrás, cuando hablamos cómo posicionarnos ante la riqueza. Pero la información la producen muchos de los que están queriendo hacerse de las riquezas. Entonces, ¿qué van a decir? Vayan para allá, mientras que ellos van para acá. Y esta es la historia de siempre. Entonces, cuando uno comprende esto, empieza a decir, bueno, ¿y cómo hago para que no me engañen? Discernimiento de espíritus. ¿Y en qué lo baso? En la palabra profética que Dios te ha dado. Pero vamos a ver cómo se genera la información. Dice allí en Job, capítulo 4, versículo 1. Job ya estaba con todo su drama, ya había perdido todos sus bienes, su familia. Su esposa, cuando lo vio quebrado, arruinado, destruido, vino y le dijo, si ese es tu Dios, maldice a tu Dios y muérete.
la romántica. Algunos pueden discrepar conmigo, pero creo que lo mejor que le pasó a Job, cuando estaba en ese momento que todos tenemos, ¿no? Cuando te dicen el dicho de a perro flaco no le faltan pulgas. Cuando vienen todas malas, todas malas, todas malas. Bueno, Job ya las había pasado todo y encima estaba con una sarna que se rascaba con un tejo, desesperado. Y entonces viene uno de sus amigos, Elifaz, temanita, y le dice, versículo 2, si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de las leonas se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo en ello. Si yo corto acá el relato, dejo de leer y salto unos versículos hacia adelante y empiezo a leer en el versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Yo le leo eso y usted dice, esto es de Dios. Y tiene fundamento. ¿Sabe por qué? Porque si yo le pongo aquí un vaso de cianuro o de arsénico, usted no lo va a tomar. Pero si yo le pongo un vaso de leche con miel y adentro le pongo unas gotas de cianuro o unas gotas de arsénico, usted se lo toma. Y se muere igual. Y entonces el tema es discernir cuál es la información que llega a mí. Porque este mensaje yo diría, amén, sí. Lo que está diciendo es verdad. El que siembra injurias, iniquidad, la va a cosechar. Claro que sí, Dios es poderoso. En el día difícil tenés que confiar en Él. Sí, amén, todo lo demás. Pero fíjese algo, dice el versículo número 13. Dice, en imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos.
Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Se le pusieron los pelos de punta. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía. Y ahí arranca. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que se le paró a Elifaz delante? ¿Qué es? Dígalo fuerte, ¿qué es? ¿Era Dios? ¿Quién era? Era un demonio grande como un ropero. Y se le plantó delante, paróse delante mío. Yo no le conocí el rostro. ¿Por quién estaba influenciado Elifaz? Por lo que le dijo un demonio. ¿Qué va a repetir Elifaz? Lo que le dijo el demonio. Y si usted toma las palabras y dice, esto es de Dios, lo que está dejando entrar en su alma es un mensaje que viene del infierno. Y dijo Jesús, San Juan 10, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, si le abrís la puerta del corazón a esto, te destruye, te aniquila. ¿Cómo yo voy a manejar la información? ¿Por qué? Porque la información tiene diferentes formas, pero siempre hay un espíritu que la genera. ¿Cómo puedo establecer que las palabras proféticas son verdaderas? Hace más de 20 años que venimos trayéndolas y se cumplieron. Porque la profecía tiene eso, ¿se cumple o no se cumple? Es muy simple. ¿Hay palabra? Sí. Cuando la palabra, y a nosotros nos ha tocado navegar contra la corriente casi siempre. Solo hace poco tiempo que empezaron a hacer cosas que iban en la corriente de lo que Dios decía. Pero si no, siempre nos tocó ponernos contra. Y no de una persona, no, de presidentes de la República, de gente que tenían un poder que aparentemente eran intocables. Recuerdo cuando en la oficina de un amigo Dios nos había hablado y estábamos en medio de una situación muy fuerte, de una batalla muy grande, y Dios dio una palabra, y yo llego a la oficina de este amigo y estaba hablando por Hermanos Libres. La mujer esa se quería quedar con nuestra radio y era en ese momento todopoderosa, por varias razones. Entonces, cuando terminó de hablar, le pregunté a mi amigo, le digo, decime, ¿qué poder tiene? Me miró, él es un empresario muy fuerte, me miró y me dijo, todo. Vos y yo al lado de ella somos una cucaracha. Y vinimos y oramos y nos aferramos a la palabra que Dios nos había dado. No había pasado un mes, la policía la estaba buscando por evasión de impuestos. Fue presa. Su marido fue preso inmediatamente. Ella anduvo prófuga. ¿Y nosotros qué teníamos? Una palabra. Ella que tenía todo el poder. ¿Quién ganó? Cuidado con lo que te dicen. ¿Sabe cuál fue el mensaje que me habían dado? Pastor, arregle porque lo van a destruir. Y uno se tiene que posicionar. Pero si te quedás y dices, ay no, démela, vamos a ver qué podemos hacer. Chao, ya estás. Compraste lo que Elifaz te dijo. El fantasma te ganó. Un fantasma no existe. Y el diablo quiere que creas siempre cosas que no existen. Más de una vez ministrando sobre sanidad y milagros, suelo decirle a la gente, síntoma no es enfermedad. Y hay momentos en que vienen síntomas y usted lo que tiene que hacer es echarlos fuera, reprenderlos. No puede dejar que esa información
física, sensaciones, ideas, pensamientos, le ocupen, le ganen el alma y usted empiece a creer que eso es cierto. Porque si cree que eso es cierto, el enemigo ya ganó la batalla y se le filtra por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vaya a la Biblia, a Ezequiel, capítulo número 13. Pastor, qué fácil que es estar con Dios. Claro, yo quiero estar con Él. Todo lo que dice es verdad. Te trata con amor. Nunca te deja, nunca te abandona. Pero es que Dios te envía al mundo y tenés que ocupar tu lugar. Tenés que ocupar tu lugar. Tenés que ocupar tu lugar. Aleluya. Versículo 18. Dios le habla a Ezequiel y me gusta cómo lo trata Ezequiel. Y al que le gustaba también era Jesús. Porque Jesús va a utilizar sobre sí mismo el mismo apelativo. Hijo de hombre. Jesús lo utilizaba porque era importantísimo que nosotros entendiéramos que Él era hombre. Muchos dicen, bueno, sí, pero era el Hijo de Dios. Sí, pero se despojó de su gloria. Si no, no nos podría dar salvación. Porque el que tenía que pagar por nuestra salvación era un hombre. Por eso San Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero el Verbo se hizo hombre, se hizo carne, se encarnó. Y Filipenses dice, se despojó de toda su gloria. Amén. Entonces, cuando uno entiende esto, lo tiene claro, lo comprendió, entonces empieza toda una tarea importante para entender que estamos en las mismas condiciones. Somos hijos de hombres. Y cuando yo entiendo que soy hijo de hombre y dependo de Dios, de su gloria, de su poder, me lanzo a lo que tengo que hacer creyendo en lo que Dios va a hacer. Dios le habla a Ezequiel, versículo número 18, y le dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay! De aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén y amén. Hijo de hombre, pon tu rostro contra ellas y di. Esa fue la orden. Pon tu rostro contra ellas.
enfrentalas. Pablo cierta vez cuando venía predicando el Evangelio, sale una chica llena de espíritus de adivinación y empieza a gritar: estos son los hombres de Dios enviados del Altísimo. Pablo se da vuelta y dice: en el nombre de Jesús, fuera de ella. Y los demonios la dejaron y dejó de adivinar. Y ahí empezó el problema con los que usufructuaban la adivinación de la chica. Y uno dice: pero si no dijo nada malo. Pero lo que viene del diablo siempre viene para dañar y para destruir. Y vuelvo a decirte, no te pone delante un vaso de cianuro, te pone delante un vaso de leche con miel y unas gotas de cianuro. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Y cómo hago? La palabra profética primero. Tenerla presente, estar ahí permanentemente. Yo confío en lo que Dios me dice. Y si Dios me dice todo lo contrario a lo que ven mis ojos y oyen mis oídos, si me dice todo lo contrario a lo que mis sensaciones perciben, yo le sigo creyendo a Dios porque mis sensaciones van a cambiar. Y porque lo que escucho y lo que veo va a cambiar. La Biblia va a decir algo que es tremendo. Dice: cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Y cuando yo tengo esto claro, y los que ya tenemos más experiencia en esto de creerle a Dios y caminar tomados de su mano, sabemos que Dios ha dicho cosas y han sucedido. Y todo el mundo hablaba de una cosa y después todo el mundo habló lo que nosotros decíamos. Y uno dice: pero ¿cómo se logra eso? Es que cuando Dios habla, se terminan las palabras. Y esto es importante. Dice la palabra allí que el pueblo tiene una acción clave. Porque estas vendas mágicas y esos velos mágicos podían intervenir sobre el pueblo porque el pueblo creía la mentira. Si el pueblo no creía la mentira, sino que se plantaba como Ezequiel y se ponía su rostro contra todo lo que trataban de infundirle, todo lo que trataban de sembrarle en el alma, entonces la iglesia se plantaba libre para la gloria de Dios. El pueblo estaba liberado, pero cazaban sus almas volando porque creían la mentira. Algunas veces yo veo que la gente repite y repite cosas que escucha por allí. Y algunas veces me he tomado el trabajo de hacerles razonar lo que están escuchando. Y cuando razonan, ellos mismos se dan cuenta que es una barbaridad. Y después ven que aquellos que les dijeron ciertas cosas, los mismos que le habían dicho esas barbaridades, salen con otra nueva. Esto es normal. Lo mismo sucede cuando en el campo pastoral nos toca ministrar a una persona que está afectada por situaciones del pasado y cuando vives determinadas situaciones empiezan a sentir que la maldición, el problema los va a destruir. Y uno tiene que ir contra eso. Dice la palabra allí: entristeciste el alma del justo, al cual yo no entristecí. Y esto tiene mucho que ver porque dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, dice Nehemías. Quiere decir que la tristeza es debilidad. Y en un estado de debilidad uno es alcanzado, dañado, atacado. Y ahí entra enfermedad, entra dolor, entra... Hoy todos los médicos lo dicen. Mire, el estado de estrés, el estado de depresión es una puerta abierta para la enfermedad. Y no hablamos de enfermedades psicosomáticas, hablamos de enfermedades. Porque los médicos han detectado que inclusive el sistema inmunológico baja de una manera terrible ante esa situación. Y uno dice: ¿qué pasa? Pasa, que es lo que dice la palabra, entristecieron el alma del justo, al cual Dios no entristeció. Y entonces llevándolo a ese estado, lo dañó. Es lo que Elifaz estaba haciendo con Job. Job estaba pasando un momento terrible y Elifaz, en lugar de animarlo y decirle: vamos a creerle a Dios, vas a salir de esta, amigo mío, no confíes en este problema que estás teniendo, confía en Dios que te saca, que te lleva. No, le dice, ese espíritu le dijo bien claro y él lo repite: no confía Dios en sus siervos, de sus ángeles desconfía.
¿Cuánto más va a desconfiar de aquellos que viven en casas de barro cuyo cimiento está en el polvo? Dios no confía en vos, Job, y estás así porque Dios no confía en vos. Ese fue el mensaje. Y si yo abro mi corazón a eso, sutil, porque eso vino envuelto en un montón de palabras muy bonitas que parecía que todo era palabra de Dios. Imagínense, vuelvo a decirle, le saco del versículo 12 al versículo 16 y usted dice, esto es de Dios. Se lo hice la prueba, le leí el texto sacándole esa parte y usted dice, ¡ay, qué bueno! No, ¿qué bueno qué? Viene del diablo. Y si viene del diablo, te roba, te mata y te destruye. Y entonces ahí es donde uno se tiene que plantar. Algunas veces cuando ministro a gente nueva, sobre todo cuando son muy nuevitos, siempre como ellos les cuesta entender un poquito el discernimiento, les doy el mismo consejo. Fíjate qué produce en vos. Y si esto te lleva a estar airado, si te lleva a estar triste, si te lleva a estar en amargura, si te quita, repréndelo. Repréndelo. Échalo fuera de tu vida. No lo recibas. No lo aceptes. Algunas veces les he dicho, les he puesto un ejemplo. Digo, tu mente es como una pista de aterrizaje. De noche los aviones no pueden aterrizar si no están encendidas las luces. Vos decidís, ¿prendo las luces o apago las luces? Porque los pensamientos están ahí, porque el enemigo está tirando pensamientos permanentemente. Porque vas a tener quienes te quieren meter, ya sea por tu experiencia interna o lo externo, te quieren meter información para destruirte. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Es tu decisión. ¿Cómo me posiciono delante de la información externa e interna? Tengo que discernir de dónde proviene. Si es de Dios, abro mi corazón y recibo, porque lo que viene de Dios siempre me va a edificar, siempre me va a sanar, siempre me va a bendecir. Aun si yo cometí un pecado y Dios me viene para hablar duro, Dios me va a bendecir. Siempre está allí. Fíjese en los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3, maravilloso. Porque Dios viene y dice, salvo a una sola, a Filadelfia, donde no tiene reproche alguno. A las demás iglesias, viene y les primero dice lo positivo que tenían, después les habla del problema, del pecado que estaban cometiendo y después le da la solución. Ese es Dios. Aun cuando te tiene que decir algo que no está bien en tu vida, no te va a dejar tirado a un costado. Te va a levantar y te va a dar la salida. Te va a decir hacia dónde tenés que encaminarte. Entonces, cuando uno empieza a tener esta confianza y decir, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué produjo adentro de tu alma? ¿Qué produjo adentro de tu alma? No, adentro de mí lo que pasó es que me entristecí esto. Te están cazando el alma al vuelo. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Échalo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quiere estar con tu vida, llenando todos los espacios de tu corazón y de tu mente, y llenándote de vida. El Espíritu Santo te quiere dar de su gloria y empezar a renovarte permanentemente, a vivir bajo la gloria de su poder. Pastor, pero es que algunas veces me siento triste, me siento desganado. La mayoría de las veces te sentís así. El lunes tuvimos reunión de ancianos y yo le decía al cuerpo pastoral, miren, si yo tengo que sacar una evaluación, el 70, el 80% de mi vida ha sido en estados de angustia, de depresión, de tristeza, de desánimo, de cansancio. Pero es que ahí es donde se manifiesta la fe. Cuando estás hecho una campanita, no necesitas la fe, ya estás hecho una campanita. El asunto es cuando todo viene mal, cuando todo viene torcido, cuando lo que sentís adentro tuyo es peor de lo que está afuera. Y te sentís de una manera terrible. Decís, ¿y ahora qué hago?
y ahora obedezco a Dios y me levanto y voy a hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y descubrí que cuando pusiste los pies en marcha, paulatinamente, a medida que vas avanzando, la gloria de Dios se abre sobre tu vida y empezás a sentir una renovación. Y cuando terminás la historia, que terminás en victoria, terminás feliz, lleno de alegría, lleno de paz, y decís, ¿y qué pasó? Pasó que no pudieron atar tu alma. No hubo velo que te pudo tapar los ojos y los oídos. No hubo venda que pudo maniatar tus manos y tus pies. Y este es el punto. Hay cosas que vienen a tu cabeza y hay cosas que vienen a tus manos y a tus pies. Vamos a ponerlo en términos más claros. Lo que viene a la cabeza trata de confundirte, trata de llenarte de toda clase de pensamientos negativos. Y esos pensamientos generan sentimientos negativos. Eso es un combo de pensamientos y de sentimientos negativos. Son los velos que van a tu cabeza. Pero las vendas que van a tus manos y a tus pies te van a maniatar. ¿Y qué significa esto? Atacan tu voluntad. No tenés ganas de hacer las cosas. Y ahí viene la profeta Sara María Corral de Prein, mi mamá, que durante toda mi vida, cuando era chico, me decía, mamá, no tengo ganas. Las pones ganas. Y me forzaba a hacer lo que yo tenía que hacer y no tenía ganas de hacer. Entonces, hay un momento en que Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice, qué lindo. ¿Entendiste que te dijo que te esfuerza? ¿Lo entendiste? Bueno, eso significa que me llena de gozo. No. Que te esfuerza. Cuando un gimnasta está haciendo pesas y le arde ya el músculo y el entrenador le dice, seguí un par de repeticiones más o seguí corriendo. Y uno dice, en ese momento me voy a morir. Y dice, no, seguí. Y te está entrenando. Te esfuerza. En física, la fuerza es longitudinal, pero el esfuerzo es vertical. Un aparejo no hace fuerza, un aparejo hace esfuerzo. ¿Por qué? Porque va contra la ley de la gravedad. Tiene que vencer una ley que le está diciendo no podés subir. ¿Por qué? Porque la Tierra está haciendo un magnetismo sobre tu vida que te lleva para abajo. Entonces, si vas para arriba, tenés que hacer un esfuerzo. Y muchas veces no lo entendemos eso y decimos, ¡ay, qué lindo! Dios dice en la Biblia, yo soy tu Dios que te esfuerzo y que te digo, no temas, yo te ayudo. Y dice, ¡qué lindo! ¡Aleluya! Te esfuerza. Vago, te esfuerza. Cuando tenés ganas de tirar la toalla y de decir, no, basta, no, hoy, no, ya no más. Dios te dice, seguí. Y uno dice, no, Señor, te confundiste, era otro. Yo le conté una vez, una mañana en el seminario, nos levantábamos muy temprano, nos acostábamos muy tarde, todo el día estaba lleno de estudios y todo lo demás. Y estábamos en los finales del año y me levanta mi amigo, que nosotros nos levantamos una hora antes que todos para irnos a orar a la capilla, y me levanta mi amigo Omar Coronel. Yo dije, Omar, no doy más, no puedo ir. Y él prendió la radio y apareció Gardel en la radio cantando y dice, levántate, pelandrún. Y cuando yo escuché eso, mire, como un resorte me parece, ya entendí. Yo festejo el humor de Dios. Yo en la Biblia veo mucho humor de Dios. Te esfuerza, te dice, dale, pero no tengo ganas, dale. Y después, cuando llegó la victoria, estás que reventás de gozo y no podés entender cómo antes te sentías mal. Y siempre cometemos la misma estupidez. Ahora yo ya sé, pero cuando llega la próxima, te sentís exactamente igual, decís que no podés, decís, no, aquella vez sí, pero esta vez es peor. Siempre
la que estás viviendo es peor que las demás, porque es la última, la que te toca vivir en ese momento. Y como te olvidaste de lo que pasaste antes, ahora la sensación es terrorífica. Pero eso, pastor, nos pasa a nosotros porque somos humanos. En el Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos: velen conmigo una hora, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Y cuando fue a orar, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No la quería vivir. Y da un ejemplo maravilloso y dice: pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz. Y venció. Y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno dice: y yo soy su hijo. Soy su hija. Sí, señora, sí, señor. Usted es hija, hijo de Él. Y Él lo llena de gloria, de victoria y de poder. Y su presencia lo llena de su gracia. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cómo me posiciono delante de la información? Jesús enfrentaba allí una información o la ausencia de información. Jesús no había pecado nunca y Él sabía que iba a recibir la carga de todos nuestros pecados. Se iba a conocer algo que era desconocido. Pero sabía también que en el momento en que Él recibiera la carga por todos nuestros pecados, el Padre se iba a apartar de Él y el Espíritu Santo se iban a apartar de Él porque no cohabitan con el pecado. Y entonces iba a quedar solo. ¿Cómo lo notamos? Cuando en la cruz Jesús grita: papi, papito, ¿por qué me has desamparado? Fue ese momento. Pero venció. Tanto que venció que no lo matan. Jesús elige el momento y dice: y viendo que todo había sido consumado, ¿qué vio? Que los demonios se empezaron a levantar y se empezaron a ir. Ese mundo espiritual que nadie veía, pero que había oscurecido el cielo de tal manera que dice que a las 3 de la tarde se hizo de noche. Y en medio de esa situación, Jesús pega un grito y dice: consumado es. Y después decidió y entregó su espíritu y partió. Nadie le quitó la vida. Él eligió el momento de partir. Maravilloso. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Pero ya había vencido. ¿Y dónde fue? Dice Pedro: a predicarle a los espíritus encarcelados. Al tercer día se levantó entre los muertos. ¡Qué maravilla! Ese es el ejemplo de tu vida. Somos hijos de la resurrección. Cada vez que te sientas mal, recordá eso. Siempre resucitamos, vivimos resucitando. El poder de la resurrección está en nuestras vidas. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pablo lo dijo. Si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Aleluya. Pero eso me habla del cuerpo mortal, pero también habla de adentro y dice que aunque estamos destruidos, dice, derribados pero no destruidos, y viene con todo Pablo y dice: pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y esta leve tribulación pasajera. Imagínense que el diablo le estaba tirando con todo lo que podía y Pablo le dice: esta leve. Ya había reconocido en el mismo texto Pablo que estaba derribado, pero dice: esta leve. Le mojó la oreja al diablo, le dijo: esta leve tribulación, y encima se la califica pasajera.
Se termina, muchacho. ¿Por qué? Porque Dios me lleva de gloria en gloria. Dice, esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Seguime batallando que yo me voy fortaleciendo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí está. Ahí está. Termino. Hay una prédica que ministré hace mucho tiempo atrás que decía, Dios habla tu idioma. Y estaba basada cuando vinieron a tomar la ciudad de Jerusalén y hablaban en hebreo. Esto es lo que le pasó a Elifaz y lo que intentó sembrar en el corazón de Job. No te dejes engañar. Pueden hablar tu idioma, pero tenés que reconocer el lenguaje. El lenguaje es el lenguaje de Dios, el que debes aceptar. Y lo que no viene de Dios, lo tenés que reprender. Porque no es para tu vida. Y Dios te da libertad por medio de su gracia. Padre, estamos en tu presencia. Y en el nombre de Jesús queremos volvernos hoy contra todo poder de las tinieblas que quiera oprimir, dañar, confundir la vida de mi hermana, la vida de mi hermano. Dios mío, me vuelvo contra todo poder de las tinieblas. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo ahora toda obra del diablo. Echo fuera ahora toda obra del diablo. Parto todo yugo, parto toda cadena, parto toda ligadura. En el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Señor, declaro libre mi vida. Saco de mi alma todo aquello que no es tuyo, Dios mío. Ahora, lléname, Espíritu Santo, dame discernimiento de Espíritu, Señor. Ahora, enséñame el camino por el que debo andar. Ahora, Señor, muéstrame el camino por el que debo andar. Señor, que tu gloria esté sobre mi vida. Que la unción de tu Espíritu se mueva sobre mi ser. Te necesito con toda la fuerza de mi alma. Derrama tu unción, derrama tu gloria. Y llamaba Ramanamanama y Salabacaya Kia. Urrabanza vaya Shira la Banaya Sanda la Bacaya Kia. Ahora, Espíritu Santo, toca. Ahora, Espíritu Santo, muévete. Ahora, Espíritu Santo, parte cadenas, parte ligaduras, parte todo lo que pueda estar dañando a mi hermana y a mi hermano. Y sean libres por tu sangre. Para andar en gloria, en poder y bendición. Que su camino sea un camino de milagros, de maravillas, donde tu mano se deje ver en su vida, en cada momento y en cada circunstancia. Que nada ni nadie pueda dañar sus vidas y la gloria de tu poder se vea reflejada en su ser permanentemente. Italamadara Baraya. Urra isapaya kamadala bada raya shaya. Tu sayamay aquí alabadai. Ahora, Espíritu Santo, ahora. Ahora, Espíritu Santo, ahora. Ahora, Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre mi hermana, sopla sobre mi hermano. Trae gloria, trae gracia, trae poder sobre sus vidas. Y manifiéstate de una manera maravillosa. Que nada ni nadie los pueda tumbar. Que nadie, ni nada, ni nadie los pueda debilitar. Que lo que pueda estar intentando entristecer su corazón, ahora sea eliminado de su alma. Arráncalo, Dios mío. Te lo ruego y te lo pido. Amén y amén. ¿Deja que le diga algo?
No se quede con la última información. En el aspecto económico, las mentiras y las informaciones son más que importantes. Cuando usted va en busca de un milagro, cuando usted está queriendo desarrollar algo, cuando usted está queriendo hacer algo, siempre las primeras noticias van a ser devastadoras. Le van a pasar precios, presupuestos, que a usted lo van a dejar duro y la primera sensación va a ser: esto es imposible. Siga adelante. Se va a empezar a habituar a esa información y después ya no le va a parecer tan grande. Y va a caer. Se lo aseguro, va a caer. Recíbalo, va a caer. Va a caer. Porque Dios está con usted. Y cuanto va pasando el tiempo, va a empezar a sentir que se hace accesible, que hay posibilidades. Antes que usted lo quiera ver, ya lo va a tener en las manos. No va a poder explicar cómo. O a lo mejor la explicación se la van a dar otros, porque cada vez que Dios hace un milagro aparece una nube de gente que te viene a explicar que no es un milagro. Pero usted no se pare en las explicaciones, porque viene algo más grande delante en el camino que tenemos que estar atentos a ello. Amén.